La razón de este podcast, aunque no vamos a hablar algo más a fondo, algo más profundo acerca de la sexualidad, acerca de los géneros, de los sexos, de la historia, de cómo se han configurado las creencias acerca de los sexos y cómo esto tiene que ver mucho con el sufrimiento que padecemos en el día a día, con las causas de falta de existencia, de falta de identidad. Es muchísimo, pero hace poco estaba hablando con un amigo, y estábamos hablando esta parte del por qué el hombre, el ser humano hombre, eh, puede ser categorizado como el sexo débil. Y vas a decir el sexo débil. ¿Por qué el sexo débil? Esto sin mencionar la parte oriental, la parte de la energía masculina, femenina, hablar más científicamente de testosterona, estrógenos, nada que ver con eso. Vamos a hablar de algo un poco más cultural, psicológico. Esta parte de introyectos que nos hace configurar al hombre como el sexo débil. Y sí, digo que el hombre es el sexo débil. ¿Por qué? Estábamos hablando de cómo los niños, de cómo los hombres tenemos más vergüenza. La vergüenza es una emoción social, una emoción que quizás no es reconocida como una emoción de las básicas del ser humano, pero que se convierte en una de las emociones sociales que más generan sufrimiento en el ser humano, la culpa y la vergüenza. En este momento les voy a hablar acerca de la vergüenza. Para profundizar más pueden ver mi libro, Insapiens, lo pueden adquirir en formato electrónico o físico, o escuchar en mis podcasts, tengo contenido acerca de ello, creo. Pero entonces, ¿por qué el hombre es el sexo débil? En primera, el órgano sexual del hombre, el pene, es un órgano expuesto, es un órgano visible. Y desde niños sabemos que las reacciones sexuales, las respuestas sexuales de un organismo saludable, por ello hay una respuesta sexual saludable, activa, el niño puede tener una respuesta sexual. Es un organismo vivo, es un organismo que siente y no tiene algunas veces que ver con el erotismo, con la sexualidad coital, con nada de esto. Simplemente es una respuesta sexual del niño. Al ser un órgano sexual expuesto, sabemos que desde niños podemos hacer esta parte del bullying, podemos avergonzar a la persona que tenemos enfrente por una respuesta de excitación o una respuesta sexual, como digo, de un organismo vivo. En nuestro caso es la erección. Como el pene está expuesto, como el órgano sexual está expuesto, el niño no sabe qué le está pasando algunas veces, muchas veces. Entonces, si hay excitación, y esto se puede ver en el pantalón, en el short, en la ropa del niño, pues obviamente ante la cultura, ante también las edades, la mentalidad, la sexualidad que tenga la conciencia de cada persona, pues va a haber burla, va a haber bullying, va a haber avergonzamiento hacia ese niño. Desde ahí tenemos ya un introyecto, un mensaje de culpa y tenemos un mensaje de vergüenza. Me da vergüenza demostrar, expresar, excitarme, y que esto tiene que ver con el placer, con la parte de estar vivo, porque te digo, es una respuesta sexual. Cuando no hay respuestas sexuales es porque en realidad si podemos colocarlo con palabras, puede haber un organismo no tan saludable. En cambio, un organismo saludable, hay respuestas sexuales. Es normal del cuerpo humano. Es vitalidad, es placer, es vivir, es vida. Pero entonces ya desde ahí el niño crece con la idea que hay vergüenza en demostrar su excitación.
Y es que cualquier cosa, hay estímulos que hacen al cuerpo excitarse, que tengan una respuesta sexual activa. Es algo normal del ser humano, del cuerpo humano y del hombre. Pero tenemos ya introyectada la vergüenza y cuando vayamos a tener algún encuentro sexual, coital, cuando estemos en algo que requiera una excitación, van a haber ya mecanismos de defensa, van a haber ya introyectos, mensajes polarizados de esto es malo. De ya no me voy a poder excitar, voy a tener alguna incapacidad. Me voy a empezar a bloquear mentalmente, sexualmente. Esto es un gran ejemplo. Otro, que a raíz de ello, una parte social, cultural, sexual, que tiene mucho impacto en el hombre, que ha sido culturalmente afectado, es la parte de la pornografía. La pornografía es aquello que nos está condicionando a la eyaculación precoz, a la falta de contacto entre las personas, la falta de intimidad entre dos seres humanos y la falta de contacto de esta parte sexual auténtica, de reencuentro y no simplemente una acción de descarga. ¿Por qué digo esto? Por el simple hecho que dejas de conocer a la persona. Es más, ni te interesa el ser humano que tienes de frente. No lo ves como un ser humano, lo ves como un objeto, producto de tu placer o para ocasionarle placer. Pero entre esa dicotomía, entre esa paradoja, no hay un encuentro entre me causa placer y causo placer. Simplemente me interesa uno de los dos. Dejo de sentir para provocar placer o me causa placer y dejo de pensar en la otra persona. Y es que en todo ello sí hay un jugueteo entre los dos, obviamente, pero hay encuentro. En cambio, la puta pornografía nos ha introyectado en primera, tienes que durar, ¿cuánto dura un puto video porno? A veces hasta 1 hora. Y tú lo que ves es desde la adolescencia, desde la pubertad, ves a actores porno que empiezan 1 hora, media hora y que tú los ves y piensas que duran media hora. Y que tratan mal a la mujer y que esta parte del sadomasoquismo, la mujer a fuerzas tiene que ser masoquista, a fuerzas le tiene que gustar el dolor, a fuerzas le tiene que gustar los golpes, o sea, ese tipo de cosas. Cuando no es así, no tiene que ser así. Y desde ahí el hombre, que esto también tiene que ver con las mujeres, pero estamos hablando específicamente del hombre, porque eso tiene que ver según culturalmente con la fuerza, con el empoderamiento, con el control. No tiene que ser así. No tiene que ser así porque hay ese alejamiento entre la esencia, hay esa parte de alejarme de lo que a mí en realidad me gusta. Estoy siendo condicionado por lo que estoy viendo, por lo que estoy aprendiendo, por lo que estoy reflejando. Ya no me interesa conocer a la mujer que tengo enfrente o al ser humano que tengo enfrente. Lo veo o la veo como un simple objeto. Un simple objeto. Y cuando no ves a un ser humano, no hay un verdadero placer, no hay un verdadero orgasmo. Es la realidad. Hay satisfacción momentánea, rápido, sucede y listo. Y esto tiene que ver también con la falta de amor propio, la falta de encuentro de la sexualidad de uno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces la pornografía nos ha introyectado, nos ha dado el mensaje de tienes que durar un chingo. Y que apenas termines eyacules rapidito, otra vez, de vuelta. Cuando no tiene por qué ser así. El hombre tiende más a regularse después de eyacular. Simple anatomía, fisiología. Es normal que nosotros tardemos más en regularnos para poder continuar la actividad sexual. Aparte, la eyaculación no es precisamente el orgasmo. Un hombre no puede eyacular y puede ser multiorgásmico al igual que una mujer.
pero tenemos el introyecto de tengo que durar más, tengo que estar ahí nada más con cierto ritmo rápido y todo y eyaculo y listo. No, no, no y no. Esto nos está ocasionando mucho sufrimiento, muchos, entre comillas, problemas sexuales. Y que tenemos que empezar a darnos cuenta de los mensajes introyectos que tenemos. Porque, como te menciono, desde las niñas pudimos haber sido ridiculizados ante nuestras respuestas sexuales. Y nuestros padres, si no tuvieron las herramientas necesarias, pues pudimos ser aún más ridiculizados, incomprendidos. ¿Y qué es lo que nos enseña en esta cultura? Justamente esta parte de la sexualidad, pues la pornografía, porque en la escuela tampoco el sistema educativo no ayuda mucho, de hecho casi no ayuda, ni ayuda, pero bueno, habrá casos que sí. Pero bueno, estos son dos partes de por qué el hombre es el sexo débil. Podemos comprenderlo, que estamos siendo condicionados culturalmente, socialmente, que tiene que ver también una psicología de masas. Porque todo, absolutamente todo está para que nuestro sistema nervioso absorba las canciones, las películas, la música, las historias, los cuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, absolutamente todo tiene que ver con la figura ya sea del machismo, o tiene que ver con la figura, por ejemplo, del hombre como esta parte que tiene que tener el control, que tiene que ser sexualmente activo y que tiene que hacer esto. Y si te das cuenta, está este mensaje de tiene que ser así, cuando nunca ha habido una introspección de ese ser humano. Así que me quedo muy corto porque simplemente es para, digamos, introducir el tema. Y es algo que me causó revuelo y me causó pensarlo. Y aunque puedo hablar una hora en este momento acerca de todo ello, de la cultura, de la psicología, acerca del hombre, de los sexos, etcétera, etcétera, creo que nos queda claro que el sufrimiento que tú como hombre puedes tener, que como nosotros hombres podemos tener, muchas veces se nos ha influenciado desde la niñez, desde la adolescencia, la pubertad y desde muchos otros estadios del ser humano. Tenemos que resolverlo, bueno, quitando esta palabra de tenemos, podemos resolverlo con ayuda psicológica, psicoterapéutica y conocerte a ti mismo. El conocerte a ti mismo te abrirá las puertas justamente a liberarte de las creencias, de los mensajes, de los introyectos, al darte cuenta, trabajar ese darte cuenta de lo que tengas y pues bueno, disfrutar más de esta tu única existencia. Nos vemos.